Bueno, el capítulo anterior lo titulamos Venezuela y México. Y lo vamos a considerar la continuación, pero lo vamos a llamar democracia imperfecta. Y es que nos llama este nombre por lo repetido que se encuentra en este momento en el léxico. Esto, democracia imperfecta, democracia no sé qué, es decir, un apellido para la democracia y no democracia a secas. Esto nos recuerda enormemente cuando el comunismo se tambaleaba y ya la careta se le había prácticamente caído, y entonces comenzaron a hablar del socialismo real. Esto es, dado que el famoso socialismo había ido a parar muy lejos de sus expectativas originales para los pueblos, entonces había que comenzar a discutir de forma muy suave sus problemas internos, y entonces comenzaron a llamarlo el socialismo real, es decir, para diferenciarlo del socialismo abstracto, ideal. Y con esto de la democracia está pasando lo mismo, ¿no? Es decir, la democracia se está cuarteando por todas partes, todo se ve haciendo agua, se ve que es un falseamiento, una gran cantidad de cosas. Vemos la suplantación de la democracia real, es decir, de la democracia que sería el ideal humano democracia, por una democracia completamente edulcorada y falsificada que mantiene las instituciones como si funcionaran, pero sin funcionar adecuadamente, por lo menos. Vemos la corrupción galopante, es decir, por suerte tenemos internet, y en este momento vemos al mundo entero. Vemos las quejas, y las quejas a nivel mundial de todas las naciones y de todas las fuerzas nacionalistas a escala global son las mismas, es decir, sus países, sus naciones, sus gobiernos están siendo destruidos, desmontados, sus instituciones están siendo desmontadas por la globalización. Y esto es realmente lo que está pasando. Y entonces, en lugar de centrarnos en el populismo, que bueno, no está mal que se analice el populismo y sus mecanismos, pero en lugar de analizar el populismo hay que analizar el por qué el populismo se puede entronizar con tanta facilidad y sustituir a la democracia real, a la democracia que debía ser, por una democracia completamente ficticia que nos termina llevando a una dictadura generalmente, y si no una dictadura, a formas muy indeseables de democracia infuncional y corrupta. Pues lo primero que debe llamarnos la atención es el hecho de la masividad con que las democracias a nivel mundial están siendo corrompidas. Es decir, los escándalos van, los escándalos vienen. Esto ya se parece al sistema financiero. Es decir, el sistema financiero eternamente ha estado envuelto en escándalos porque, y tiene bastantes pocos escándalos para lo que debía ser, porque un fraude internacional de esa escala debía ser escándalo diario, y sin embargo no lo es. Es decir, que aún con su corrupción, su hipercorrupción y con su descaro total, bueno, pues está bastante indemne para lo que debía caerle encima desde el punto de vista del repudio popular. Con las democracias está pasando lo mismo. Para el nivel de corrupción actual de los gobiernos, es para que esto fuera escándalo permanente. Bueno, ¿por qué no es escándalo permanente, señores? Porque la mayor parte de la prensa está en manos de la globalización y se cuidan mucho de decir lo que está pasando de forma fidedigna. Es decir, todo comienza con el proyecto globalizador, y el proyecto globalizador incluye la destrucción de las naciones, las idiosincrasias nacionales, la frontera, etcétera, etcétera. Una vez que ese proyecto se pone en marcha, los gobiernos elegidos por los pueblos quedan de adorno. Es decir, quedan de capataces de esos pueblos en lugar de ser los representantes de ese pueblo. Por lo tanto, está claro que la decepción de esos pueblos está garantizada. Así pues, lo importante, y es la tesis desde el capítulo anterior de Venezuela y México, consiste en demostrar que no tenemos que comenzar analizando estos demagogos y este mundo de la demagogia que viene después que la democracia haya sido destruida, sino el por qué la democracia se destruye desde dentro.
Así pues, el populismo es la herramienta del jaque mate a una democracia que ya previamente estuvo siendo desmontada. Y por lo tanto, lo que nos interesa es comenzar por ver cómo es que esas democracias comenzaron a ser democracias desmontadas desde hace rato, antes de que vengan los populismos a vendernos la idea de que van a resolvernos el problema. Entendamos, esto no es un plan para México, para Venezuela, no, esto es un programa para el mundo entero. Es decir, vemos infuncionalidad en Italia, vemos infuncionalidad en España, infuncionalidades destructivas, ¿no?, para las naciones. Y logramos ver durante el proceso electoral de Donald Trump infuncionalidad también en los propios Estados Unidos, la cuna de la democracia. Si esto pasa en Estados Unidos, señores, lo que vimos con Donald Trump, ¿qué no pasará en esos otros países menores? Por eso las quejas, por eso todos los grupos nacionalistas están gritando permanentemente y denunciando lo que está pasando, pero la gran prensa lo calla todo. Así pues, focalicemos. La democracia comienza por un gobierno electo por el pueblo y que representa los intereses del pueblo. No un sistema que conserve aparentemente las formas institucionales de la democracia, pero con todos sus elementos vendidos a poderes transnacionales económicos. Eso no es democracia, y eso los pueblos lo van percibiendo. Eso va dañando las naciones, las idiosincrasias, la fe pública se va deteriorando grandemente hasta que llega un momento en que esa democracia comienza a ser irreconocible para el propio pueblo, que toma conciencia de que está siendo engañado por esa mecánica. Y es ahí donde comienza este jueguito de hacernos ver o pintarnos esto de las democracias imperfectas. No, señores, no son democracias imperfectas, son democracias atacadas por poderes externos financieros que lo controlan casi todo a nivel mundial en cuestión de finanzas, chantajeando a las naciones, comprando a los gobiernos, comprando a las instituciones para que funcionen acorde a su plan maestro, que es la destrucción de las naciones, las idiosincrasias nacionales y las fronteras nacionales. Y una vez que, por supuesto, los gobiernos están cooptados, penetrados, infiltrados por ese mecanismo corruptor, pues no van a representar para nada al pueblo. Y una vez que los pueblos se sientan no representados, pues buscarán a los mesías salvadores. Y ahí es donde viene otro concepto, es decir, vivimos en una cultura occidental imbuida de la idea de un mesías. Es decir, que una vez que empezamos a ver los problemas, en lugar de tomar acción, formar grupos nucleares como ciudadanos, vecinos, etcétera, etcétera, para protestar y formar el escándalo inmediatamente, no. Nuestra cultura nos obliga a esperar por un Mesías. Un Mesías salvador que nos dirá lo que queremos oír, y ahí es donde entra en juego el populismo. Y esto se parece muchísimo, aunque parezca muy distante, a la concepción marxista, donde Marx decía que el socialismo solo se podía construir sobre la base de una economía capitalista altamente desarrollada. Si usted intentaba liberarse de las fuerzas opresoras desde el feudalismo, pues usted no tenía que romper las cadenas, sino fabricar el capitalismo y desarrollarlo. Por eso le gustó tanto a Inglaterra el cuentecito del marxismo, y por eso Carlos Marx tiene un lugar de honor en la propia Inglaterra supercapitalista. Así pues, una vez psicológicamente alimentada la idea del Mesías, ¿qué nos extraña a partir del momento en que la democracia es desmontada por estas fuerzas económicas internacionales? Comienza a ser desmontada, que la población en su desesperación espere por un Mesías. Y ese Mesías, por supuesto, ya está predefinido. Ese Mesías está probado. Incluso, por ejemplo, en el video anterior donde vimos, se garantiza que en Venezuela fueron las clases vivas venezolanas las que montaron a Chávez. Y es completamente creíble. Y así mismo ha pasado en todas partes. No es por casualidad que siempre es una burguesía nacional, es decir, hijos de ricos, adinerados, los que fabrican el supuesto socialismo liberador en los países explotados, porque sencillamente no es otra cosa que un cambio de un régimen que se está descomponiendo a ser sustituido por un régimen más duro que va a tomar el control nuevamente
pretextando la salvación del pueblo, pero muy lejos de esa idea. Así pues, cuidémonos de todos estos redentores. Estos redentores son la etapa final de un proceso donde comienza destruyendo las bases mismas democráticas, desencantando al pueblo e induciéndolos a buscar nuevas fórmulas. Y en ese momento, los que lo tienen todo en sus manos nos presentan la solución dialéctica para que caigamos en sus manos. Y este es el proceso como culmina, es decir, estos populismos suben donde cayó la democracia corrupta que ellos mismos corrompieron, y su solución es la oposición supuestamente socialista y no de ninguna forma libertaria real. Y esa oposición ha sido fabricada por ellos mismos. Estamos viendo en España desde grupos de izquierda hasta grupos de derecha, como Albert Rivera, por ejemplo. Es decir, el truquito es el mismo, fabrican por un lado y por el otro para tener copado todas las partes y que parezca oposición, pero sin realmente serlos. Son parte integrante del sistema y son la solución que esas élites mundialistas nos proponen para gobernarnos eternamente. Así pues, la línea es directa. Corrompen la democracia, no fabrican partidos de oposición de nuevo corte que parezcan socialistas, liberadores, etcétera, etcétera. Esa mecánica ya estaba aquí mismo en los Estados Unidos también, y la estamos viendo. Es decir, con Hillary Clinton esto iba a ser el despelote, lo mismo que está haciendo en España en este momento, lo mismo que ha pasado más o menos en Argentina. Es decir, en todos estos países, señores, está pasando exactamente lo mismo, porque hay fuerzas centrales a escala mundial dirigiendo la orquesta desde un trono centralizado. Así pues, la historia no comienza con los populismos y estos populistas que surgen. La historia comienza con la corrupción deliberada y planificada de la democracia para que la población termine pidiendo a gritos la aparición de un Mesías que los vaya a salvar. Y ese Mesías ya viene con su guión preestablecido para llevarnos a una dictadura disfrazada de democracia, pero con una democracia con instituciones completamente infuncionales y al servicio de esa gente, al igual que una prensa completamente infuncional controlada por esos mismos intereses que le harán el coro permanentemente y ocultarán sus defectos, sus planes y sus derroteros finales. En fin, como vemos, aquí no hay nada accidental. Aquí todo es planificado, aquí todo está pensado, nada fue por casualidad y esa gente tiene el poder suficiente para hacer todo lo que deseen y un poquito más, para comprar todos los funcionarios que deseen, para perforar e infiltrar todos los sistemas políticos a escala mundial que deseen de una forma o de otra. En fin, señores, no comencemos analizando el populismo, cosa que no está mal, analizar la mecánica del populismo. Comencemos sencillamente por ver cómo y quiénes desmontan la democracia poco a poco para dar paso a los populistas. La verdadera mecánica es esa: desmontar la democracia que le estorba al nuevo orden mundial para poner en su lugar una democracia infuncional encabezada por un Mesías populista fabricado por ellos mismos y entronizado por las propias clases políticas y dirigentes de las naciones ya vendidas y subordinadas a esos grandes intereses mundialistas. Todo lo demás, señores, es cuento puro. Todo lo demás es cuento puro. Aquí no hay más verdad que un poder internacional completamente corrosivo del dinero, destruyendo las naciones, los estados, las idiosincrasias, las fronteras, etcétera, etcétera, y nos dejarán planos, como si nos hubieran pasado un cilindro por arriba, si no paramos la marcha de estos acontecimientos en algún lugar y de alguna forma. Bueno, en fin, en otros capítulos quizás podamos seguir, porque